Debería. Pero... bueno, solo será un rato. No debí jugar. Jugué 5 horas. Debería estar haciendo dinero. ¿Será que soy un fracasado? Ok, dejemos el drama de lado, pero seguro has pasado por esto. Ese sentimiento de vacío después de hacer algo divertido. Esa sensación de culpa por no hacer algo productivo. Algo que llamo la culpa de ser adulto. Y en este video vamos a hablar de por qué sentimos eso, cómo solucionarlo o al menos no sentirlo todo el tiempo. Vamos con el punto número 1. La meritocracia. Cuando era niño me encantaba jugar videojuegos. Jugaba tanto que mi madre me los tuvo que prohibir. Me dijo que solo me merecía jugar videojuegos siempre y cuando sea fin de semana y haya terminado todas mis tareas. Ahora de adulto, cuando hago algo que me divierte como jugar online o ver una serie de Netflix, me pongo a pensar, ¿me lo merezco? ¿He hecho lo necesario para ganarme este momento? Y creo que esa es la razón principal de la culpa de ser adulto. Tenemos tantas responsabilidades, siempre estamos pensando en generar más dinero, o siempre hay algo productivo por hacer que creemos que no merecemos divertirnos. ¿Y cómo soluciono esto? Algo que funciona es que cuando sientas esa culpa, detente un momento, sé consciente y haz un balance. Por ejemplo, en mi caso... Ok, Chris, has trabajado 40 horas esta semana, has hecho un video de YouTube, has lavado los platos y has sacado los perros. Creo que te mereces jugar unas horas este fin de semana. Porque en la vida no se trata solo de trabajar, si no, no sería vida, ¿no? Y si en realidad me quedé enviciado con una serie y no he hecho nada productivo, trato de no victimizarme y hacer un plan para compensarlo los próximos días. Y el mensaje que te quiero dar es que está bien que te diviertas, está bien que descanses, obviamente no en exceso, ¿no? Otra cosa que a veces nos afecta es cuando trabajamos con entregables. Nos sentimos culpables cuando no tenemos resultados y creemos que no deberíamos divertirnos hasta tenerlos. Pero en lugar de pensar en el resultado, puede servirte pensar cuánto estás invirtiendo. En mi caso, cuando creo un video, pienso en la cantidad de horas que le meto al crear el guión, al grabar o al editar, en lugar de la cantidad de videos que he subido, porque no son muchos. Y ojo que no es fácil. A pesar de eso, a veces me siento culpable cuando no subo videos en mucho tiempo. Perdónenme, amiguitos. Punto número 2. La comparación social. A ver, seamos sinceros. Todo el tiempo nos estamos comparando. Ya sea de forma subconsciente, estamos evaluando si somos más atractivos, más ricos, más inteligentes o más exitosos que el resto. Cuando abres Instagram, ves stories de personas viajando, haciendo ejercicio o ganando dinero y tú probablemente no estés haciendo nada productivo en ese momento. Y es en esos momentos en que la culpa de ser adulto aparece, cuando no estamos haciendo nada y estamos desperdiciando el tiempo en lugar de volvernos más exitosos. Y a decir verdad, es muy difícil dejar de compararte con el resto, pero algo que me funciona a mí es definir los estándares de éxito. Mira, yo no tengo una casa propia, ni una empresa, ni siquiera tengo un carro ahora. Hace unos meses vendí todas mis pertenencias y me vine con mi esposa y con mis perros a vivir a Canadá. Y sin siquiera tener un trabajo fijo, ni nada en realidad. Y para algunos, ser un adulto mayor de 30 y no tener todas esas cosas puede considerarse no tener éxito en la vida. Pero algo que defino como éxito es si estoy siendo feliz o no. Si estoy teniendo nuevas experiencias, si estoy conociendo gente nueva, si estoy comiendo algo delicioso en otro lugar, eso me hace feliz. Chris, pero eso no es suficiente. Yo quiero ser rico, reconocido y más exitoso que el resto. Tranquilo. Mira, existe una frase que dice: gran parte de tu vida será aburrida y no notable. Y está bien. Y lo que quiere decir es que ni tú ni yo somos estrellas de rock. No derrochamos el dinero y no viviremos la vida al 1000%, pero podemos disfrutar de los pequeños placeres de la vida, como esta taza de café. ¡Ah, carajo, está caliente! Ah, y esta frase es del libro El sutil arte que te importa un carajo, de Mark Manson. Te lo recomiendo, es muy bueno. ¿Qué? Este tipo no sabe vender. Ventas. Este libro te enseña diferentes ideas para vivir una buena vida y tiene historias muy entretenidas. Si te interesa, te dejo el link en la descripción. Vamos con el punto número 3. Sobredosis de productividad.
En YouTube vas a encontrar miles de creadores hablando sobre cómo volverte más productivo, cómo generar más dinero y cómo optimizar más tu tiempo. Y está bien, yo también he creado videos así, pero si solo estamos pensando en hacer más y generar más, a veces esa sobredosis de productividad no te ayuda a disfrutar de la vida y no te deja ser feliz. A veces, cuando piensas de esa forma, solo quieres tener resultados y no disfrutas del momento ni del proceso. Es como si yo hiciera estos videos solo por tener vistas y suscriptores y no disfrutara en crear a los personajes como el Chris en gris o el Chris vendedor. Igual suscríbete para que yo siga creando. Yo creo que existen dos formas de ver la vida. La primera es como si fueras un caballo de carreras, corriendo detrás de una meta y enfocando en ganarle a los demás todo el tiempo. Y la segunda es que puedes vivir la vida como un tango, yendo hacia un destino pero disfrutando durante el camino. Y mira, yo tengo amigos que tienen su propia casa, sus empresas y sus carros caros. De hecho, los aprecio mucho y los admiro. Pero no puedo estar viviendo todo el tiempo queriendo generar más y tratar de ganarles, porque cada persona tiene caminos distintos. Y puede sonar difícil, pero la cosa es disfrutar de tu vida y disfrutar de tus logros sin importar lo que hagan o lo que digan los demás. Además, está esta frase que siempre escuchamos, pero que es verdad, que si debes compararte con alguien, que sea contigo mismo, con la persona que fuiste ayer. Y creo que así vas a poder vivir más tranquilo. Y otra cosa que te puede servir es ponerte a pensar y analizar por qué realmente quieres generar más dinero. Quizás es porque quieres tener cosas caras para impresionar al resto, o quieres vivir una vida llena de lujos. O simplemente quizás solo quieres más tiempo para ti. Y si te cuesta profundizar en esto, por aquí te dejo un video que te enseña cómo piensan los ricos y el verdadero valor del dinero. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!